Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Para empezar, felicitarlos a ti, al equipo de la Secretaría de Hacienda, al secretario Herrera. Creo que fueron parte de la solución en algo que se veía muy complejo, finales de noviembre, principios de diciembre, como era esta iniciativa, y encontrarlo, decía ahorita en el editorial, las intenciones eran correctas, el camino no era, el camino causaba más problemas que la solución que se buscaba, ¿no? No, no, y muchas gracias por invitarme, David. Pero sí, efectivamente, es una solución que creemos que atiende el principal problema, que es cómo pueden los migrantes utilizar el sistema financiero mexicano, no tener la necesidad de traer los dólares en efectivo. Y creo que la propuesta que se puso hoy en la mesa es un consenso de varias instituciones, sector privado, público, Banco Central, los bancos, la ABM, y creemos que da un resultado, que atiende operativamente un reto importante que habían señalado los senadores y los diputados, y creemos que es importante también atenderlo. ¿Cómo se atiende desde la parte de Hacienda? ¿Cómo lo atienden ustedes? ¿Cuáles son las medidas que toman? Y de ahí me colgaría un tuit que publicaste hace unas horas en torno a que se va a seguir trabajando con las autoridades de Estados Unidos, porque siempre se ha sabido que el problema de los dólares en efectivo es de los dos lados de la frontera, ¿no? No, totalmente. Esto es algo que no discutimos mucho el día de hoy porque nos quisimos centrar en el problema principal, que son los migrantes, cómo los migrantes pueden usar los servicios financieros tanto de Estados Unidos como de México, y por eso se anunció el programa de bancarización para que puedan utilizar las remesas. Y el rol de la Secretaría es en varios puntos, sobre todo en Banco de Bienestar, que es una de nuestras bancas de desarrollo, pone a disposición de los migrantes 3 productos. La Comisión Nacional Bancaria va a tener que hacer ajustes regulatorios, y en coordinación con el Banco Central también se realizarán algunas otras acciones de regulación y de provisión de liquidez. Pero el tema de corresponsalías internacionales es uno de los retos más importantes que tiene no solo México, sino el mundo en general. Desde las políticas de prevención del lavado de dinero de Estados Unidos, generó que los corresponsales privados tomaran decisiones propias de suspender el servicio de exportación de dólares en efectivo, y esto ha complicado a algunos bancos en México que puedan mover o que puedan llevar los dólares a Estados Unidos, y eso limita también la capacidad de compra de los dólares en efectivo en el país, ¿no? El mes pasado, el presidente de la Asociación de Bancos, el mes antepasado, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño, decía, ese es un asunto que habíamos estado viendo cuando Janet Yellen era gobernadora de la Reserva Federal y que ya incluso había pruebas con la Reserva Federal, con la Reserva de Texas, que era con quien funcionaría. Y ahí, bueno, en la parte de los productos del Banco del Bienestar, yo creo que es una de las mejores maneras de usar la red del Banco de Bienestar, que es una red que está básicamente donde, o que busca estar donde no hay otros bancos, ¿no? No, totalmente. Y digamos, yo creo que la Banco de Bienestar tiene dos estrategias muy claras, y la principal es ampliar el número de sucursales, pero sobre todo de sucursales donde no hay presencia bancaria, y en muchos municipios de este país la mayoría no tienen una presencia bancaria. Y la segunda la segunda estrategia es utilizar lo que se llama la red de la gente, y es un sistema de corresponsalías locales, ¿no? Es a través de las SOFOMs o FIPOS y algunas otras tiendas, por ejemplo, de conveniencia que pueden realizarse transacciones bancarias a través de la plataforma de Banco de Bienestar. Pero yo creo que la principal innovación que se presentó en el producto del día de hoy es que, por ejemplo, un mexicano que esté en Estados Unidos puede aperturar una cuenta en Banco de Bienestar, su familia puede recibir una tarjeta de débito en México, o bien puede recibir también la tarjeta de débito en Estados Unidos, y esto atiende un principal problema. Algunos migrantes no quieren asistir a los bancos a abrir una cuenta bancaria por miedo de la seguridad en el país, y además no cuentan también con identificaciones. Entonces ahora podrán utilizar su matrícula consular, recibir esta atención probablemente en el consulado más cercano que tengan, y recibir también la tarjeta de débito en ese consulado. Creo que es una parte muy importante porque al darle al mexicano, mexicana que esté en los Estados Unidos la posibilidad de tener una cuenta, pues ya te ahorras incluso la transferencia electrónica, te ahorras el diferencial de tipo de cambio de la transferencia electrónica, porque si él deposita $1 que vale 19.90, aquí son 19.90 en la tarjeta de débito de su familia. Creo que ese es un avance fundamental en la operación.
que corrige el tema de los tipos de cambio. Decían, no cobramos comisiones, sí, nada más que te pagamos 18 por tu dólar de 19.90, ¿no? No, en algunos casos, y de hecho hicimos un ejercicio bastante interesante, un equipo pequeño de Hacienda visitó algunos municipios que son propiamente expulsores de migrantes y que también reciben remesas en efectivo para entender cuáles son las dinámicas de movimiento de dólares en efectivo. Y es lo que tú mencionas, muchos de estos municipios no tienen infraestructura, las personas no tienen una cuenta bancaria, entonces terminan vendiendo a veces sus dólares a 15, 16 pesos, a veces muy castigado. Y encontramos que el tipo de cambio que más beneficia no solamente a los migrantes, sino a los mexicanos es a través del sistema bancario mexicano, a través de los bancos, casas cambiarias. Y precisamente este es uno de los otros problemas que quiere atender la propuesta, es cerrar el diferencial entre compra y venta de dólares, específicamente para la población migrante. Claro, porque cuando ves en zonas zonas de mucha migración, los diferenciales, incluso en los negocios establecidos, son brutales, y todavía te dicen, pero no cobramos comisiones. Pues yo no cobraría, sería demasiado descaro cobrar comisiones. Y eso va a tender a que se parezca más, corrígeme si me equivoco, al interbancario, que la diferencia se va cerrando. No, Porque totalmente. no hay ese efecto de especulación. Precisamente lo que queremos es que los diferenciales tiendan al diferencial bancario, que es el más, digamos, el más cerrado, un tipo de cambio más alto el que reciben los migrantes, pero también tiene que ver con la falta de infraestructura y muchas veces el diferencial se amplía, los dólares los compran más baratos precisamente porque la gente tendría que incurrir en costos de transporte, en costos también de seguridad, irse a otro municipio y eso de alguna manera facilita que algunas unidades que proveen servicios de compra y venta de dólares que no son necesariamente formales, castiguen el tipo de cambio. Y esto yo creo que fue la principal preocupación de tanto de los senadores como diputados, es que los migrantes reciban un buen tipo de cambio. Y la propuesta es precisamente lo que tú dices, con esta estrategia tratar de hacer converger todos los tipos de cambio a un diferencial más pequeño como el interbancario que tenemos. Gabriel, la parte de ¿cómo se procesó el acuerdo? Porque las posiciones, cuando se aprueban senadores, estaba muy disparado de lo que hoy se anuncia. ¿Cómo se procesa un acuerdo de ese tamaño? ¿Cómo se hace, desde mi punto de vista, porque empezaron a ganar el peso de los argumentos sobre el peso de los discursos políticos, pero ¿cómo se construye ese trabajo que tú estuviste desde la Secretaría de Hacienda, pues muy metido en construir esos puentes? No, yo creo que fue un trabajo de mucho diálogo, pero también yo lo diría, de análisis. Cuando la preocupación inicial de los senadores, creemos que es válida, es prácticamente es como los migrantes. Totalmente, ¿eh? No, eso creo que no hay discusión. Exacto, La pero intención de los veníamos con los senadores recursos era suficientes. buena, pero el camino no era el mejor. Hace rato decía que es como tienes un paciente de COVID y le dices, ¿por qué no le sacamos los pulmones? Pues ya no le van a molestar, pero no es la solución, ¿no? No, yo creo que la solución que se había propuesto, que era, digamos, que el Banco Central pudiera comprar estos dólares, pues es una solución que tal vez en otros países pudiera ser factible. En México no, precisamente por estas relaciones de corresponsalía y las estrategias robustas que tenemos de prevención del lavado de dinero junto con el sistema financiero norteamericano. Pero creo que una vez que se empezó a analizar el problema, que se vieron que los dólares que vienen de remesas, la mayoría, el 99.3% entra por transferencias bancarias. En realidad el monto en dólares que venían en transferencias en efectivo era muy poco y tenía que ver más con ciertos usos y costumbres de las personas, de los ciudadanos que emigraban, pero también tiene que ver con la falta de bancarización y ahí es donde creo que emergió una solución que es una solución operativa y no necesariamente tenía que pasar por modificaciones de un marco jurídico y que teníamos, digamos, en el perímetro regulatorio suficiente espacio para dar una solución como esta. A ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el migrante para poder abrir una cuenta? O sea, ¿cuál va a ser la parte operativa? ¿Se acerca al consulado? ¿Cómo lo va o antes de irse? ¿O cómo va a ser? Puede hacerlo en territorio nacional o también lo puede hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos lo puede hacer en el consulado. El consulado va a proveer un servicio, digamos, de
como de mercadotecnia, un servicio como de front office, ¿no? De oficina de cliente, donde se va a abrir a través de una, digamos, y esto tiene que ver mucho con las plataformas digitales, a través del Internet se puede abrir el expediente de la persona, dar de alta la matrícula consular y a través de ese, ya una vez que se realice la apertura de cuenta como si se hubiera hecho en México, días después se enviará por valija diplomática a los consulados las tarjetas de débito y podrán hacer uso de la cuenta bancaria. Ahora, en el país, la familia del migrante puede recibir la tarjeta de débito, comprobando también, pues, digamos, su identidad. La relación, digamos, ¿no? Exacto, lo puede hacer con el INE, o lo puede hacer y lo puede recoger en una de las sucursales del Banco de Bienestar. Continúo conversando con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Gabriel, decías de otra estrategia, aparte de cómo se van a poder registrar los migrantes, cómo sus familias van a poder tener el plástico. Hablabas de otra estrategia cuando nos fuimos al corte. Sí, y solo como para concentrar lo que sea la primera parte de la respuesta, los migrantes pueden abrir una cuenta en Estados Unidos y recibir una tarjeta en Estados Unidos en México, y lo pueden hacer a través de medios digitales, de la página de internet de Banco de Bienestar, y obviamente ser apoyados por los consulados. Pero también hay que recordar que en la frontera tenemos economías, ¿no?, de aglomeración y muy vinculadas entre México y Estados Unidos, y muchas personas cruzan la frontera para realizar transacciones, algunos los hacen probablemente también en dólares en efectivo, y de hecho parte del diagnóstico lo que identificamos es que mucho del dólar en efectivo está también en la zona fronteriza. Por lo tanto, podrán abrir cuentas bancarias en territorio mexicano y depositar en dólares. Esa es otra opción que se le va a dar a las personas, y es que puedan vender sus dólares en México, depositarlos en México en la zona fronteriza. Esa es, yo creo, que una gran salida. Gabriel, te agradezco muchísimo y de veras muchísimas felicidades por este trabajo. Creo que siempre debemos celebrar que triunfe la razón. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, y creo que es una solución que muy oportunamente identificaron el Congreso y los senadores y diputados, pero que tiene precisamente, creo que va a tener beneficios importantes en el país hacia adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco y te mando un abrazo, querido Gabriel, que te vaya muy bien, amigo. Al contrario, igualmente, y buenas noches a todos. Bueno.